Bueno, buenas tardes a todos y todas. Queremos agradecerles por el interés que tienen en este curso y principalmente sobre la materia de la que vamos a hablar hoy, que es la participación política de las mujeres evaluada o valorada dentro del marco de las misiones de observación electoral que desarrollamos en la OEA. Como ustedes ya deben estar muy familiarizados con el manual, esta es la base fundamental sobre la que trabajamos y a través de las respuestas a las preguntas que se han hecho por medio de la información que hemos recogido, vamos a ir poco a poco dándole respuesta y comentando un poco sobre la experiencia de la implementación de esta metodología en el marco de las misiones de observación electoral. Me presento, mi nombre es Sebastián Molano, soy colombiano, llevo trabajando en la OEA desde hace 3 años en Washington y soy experto en temas electorales y en temas de género, soy especialista en temas de género. Desde el 2007 he estado trabajando con la OEA en misiones de observación electoral y he tenido la fortuna de ser coordinador y observador en el campo en las misiones, y desde Washington he podido trabajar en diferentes roles, lo que me ha permitido ver no solo el avance de cómo se ha empezado a instrumentalizar y a incorporar la perspectiva de género dentro de las misiones, sino también cómo esas mismas herramientas han hecho que se cambie un poco el discurso hacia afuera. Entonces les espero comentar más sobre esa experiencia. Para comenzar, quisiera decirles que es bien importante que tengamos una diferencia conceptual clara, y es estos conceptos de sexo y género. Muchas veces cuando hablamos de los temas que se refieren a, como en el caso de la incorporación de la perspectiva de género en las misiones, el concepto de género se usa de una forma similar a sexo, y es importante hacer la aclaración porque cuando hablamos de sexo hablamos de las características biológicas de una persona. Cuando hablamos de género ya estamos hablando de las construcciones sociales en las relaciones de poder que se dan en un tiempo social y una cultura y en un contexto determinado. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta porque nos permite ser más precisos en la información a la que tenemos acceso y al referirnos a temas como la incorporación de la perspectiva de género. Cuando hablamos específicamente de lo que se hace en la OEA, hablamos de la incorporación de la perspectiva de género porque lo que hacemos es valorar la manera en que hombres y mujeres participan de manera diferente dentro de un proceso electoral. Entonces, eso lo que hace es que haya un enfoque hacia las mujeres, a pesar de que el concepto de género es amplio. El concepto de género incluye hombres y mujeres. En esta situación lo que hacemos es que hacemos un enfoque especial hacia la participación política de las mujeres, entendido de que existe una serie de asimetrías y de condiciones en la participación que han limitado el acceso a las mujeres en diferentes aspectos, no solo como votantes, como es un poco más evidente, sino también desde la perspectiva de la limitación de las mujeres como candidatas, como parte de las autoridades electorales, y también pues como parte de las diferentes etapas dentro de un proceso electoral. Entonces es bien importante que empecemos a manejar unos conceptos comunes de tal forma que podamos hacer el intercambio un poco más rico y que estemos hablando sobre una misma base conceptual. Dicho esto, quiero un poco explicarles cómo vamos a proceder para darle respuesta a las preguntas que nos han enviado. Tomé todas las preguntas que recibí y lo que hice fue clasificarlas en 3 grupos. El primero es un grupo de preguntas de categorías, de preguntas conceptuales. Entonces, estas se refieren mucho más a los fundamentos de la metodología que se ha desarrollado en el manual de la incorporación de la perspectiva de género y la concepción de la transversalización de la perspectiva de género que se hizo en la OEA. Esto es importante tenerlo en cuenta porque como se han podido dar cuenta a través de este curso, las misiones de observación electoral tienen un rango de acción limitado porque el tiempo en el cual se llevan a cabo es corto en muchas ocasiones. Eso permite una cosa que fácilmente no se observa en otros momentos, y es que en ese periodo electoral se exacerban muchas de las situaciones que se pueden evidenciar a lo largo de la vida de un país. Entonces nos permite tener una posición privilegiada para observar lo que está sucediendo. En ese sentido, es importante entender que se incorpora la perspectiva de género como una de las actividades dentro de la misión. Entonces, hay que entenderlo como una manera en la cual se contribuye
a que se ponga sobre la palestra pública y se ponga como un tema de agenda la participación política de las mujeres, pero también con las limitaciones que eso implica. Es decir, tenemos que tener claridad en cuál es el alcance que puede llegar a tener el trabajo que se hace. Y eso lo abordaremos un poco más, pero para eso primero quiero dar respuesta a esas preguntas de temas conceptuales sobre la misión. La segunda categoría es sobre la implementación, y eso tiene que ver con preguntas concretas que se hicieron sobre el manual y la metodología y cómo se implementan en la práctica. Y finalmente, la tercera categoría es sobre información y ejemplos. Muchos de ustedes manifestaron el interés de conocer un poco más sobre ejemplos puntuales de la región, lo que hemos identificado en la implementación de la metodología, y pues quiero ofrecerles algunos de esos detalles para que podamos aterrizar un poco esa experiencia de lo conceptual y de la implementación hacia lo práctico y lo que significa. Antes de comenzar con las preguntas conceptuales, quisiera hablar un poco de estadísticas, y ustedes se preguntarán por qué este tema es importante. Uno de los elementos que nosotros valoramos cuando implementamos la metodología de incorporación de la perspectiva de género en las misiones es determinar si existe información desagregada por sexo. Ojo, no por género, por sexo. En algunos casos, como el caso argentino, el caso colombiano, se habla mucho de género. Y esos puede ser un poco casos específicos, pero en general cuando hablamos es de desagregación de datos por sexo. ¿Por qué esto es importante? Porque no podemos darle la importancia necesaria, la relevancia necesaria a estos temas si no podemos medirlos. Entonces, uno de los datos fundamentales que nosotros tenemos en cuenta al abordar la implementación de esta metodología es ver si existe esta información. Si no existe, es algo en lo que hacemos un énfasis importante y en lo que pedimos que las autoridades competentes empiecen a trabajar. Muchas veces las autoridades electorales de los países generan esta información, pero no la hacen pública. Y esto permite hacer visible algo que a veces no es muy visible, y es que se piensa que las mujeres no están interesadas en política, que es un fenómeno principalmente que interesa a los hombres, y el tener datos duros, objetivos, verificables nos permite rebatir esto. En el caso de este curso, hemos tenido un total de 139 participantes, de los cuales el 46% son mujeres y el 54% son hombres, lo que puede ser que tenemos una tendencia a la paridad en la participación de los participantes. Y con respecto a las preguntas que hemos recibimos preguntas por parte de 23 participantes, de los cuales el 43% fueron de mujeres y el 57% de hombres. ¿Por qué quiero señalar esto? Porque muchas veces se esgrime, se dice que los hombres no están interesados en los temas de género. Y creo que eso es una concepción sesgada. El tema de la participación política abarca no solo las cuestiones de género, sino también otros elementos. Pero es importante empezar a rebatir eso, que los hombres no están interesados en que las mujeres también participen en la política. Y más aún teniendo en cuenta nuestras sociedades donde el machismo, el contexto cultural, el machismo es prevalente, hay indicadores sobre la situación de las mujeres que son preocupantes, pero también sería ingenuo negar que en muchas de las estructuras actuales, como en los partidos políticos o en los grupos de poder, los hombres tienen un liderazgo que todavía prevalece y por el cual hay que trabajarle ahí y hay que empezar a cambiar esas mentalidades para poder generar los cambios que tratamos de visibilizar y que tratamos de empujar con metodologías como esta. Entonces, entremos ya en materia. Y con respecto al primer grupo de preguntas, de las preguntas conceptuales, la primera pregunta que nos hicieron fue: ¿la equidad de género hace referencia solo a la participación de las mujeres o también a personas con discapacidad? Este es un punto muy importante, y en el caso específico de esta metodología hace referencia específicamente solo a la participación política de las mujeres. Actualmente el DECO, el Departamento para la Cooperación y Observación Electoral, está trabajando en el desarrollo de una metodología que relaciona y que busca valorar y visibilizar la participación de personas con discapacidad. Seguramente llegará un punto en el que tendremos que empezar a cruzar las variables para poder ver que la participación de las mujeres se puede ver desde diferentes aristas, y ese es uno de los retos pendientes que vamos a tener con la implementación de esta metodología. Como dato adicional, a partir del año pasado,
empezamos a integrar personas con discapacidades como observadores dentro de las misiones de observación electoral. Entonces eso creo que es una muestra de la voluntad que tiene el departamento y la OEA en empezar a traer personas para atraer diversidad al trabajo que se hace. La segunda pregunta es ¿cuáles serían las valoraciones cuantitativas y o cualitativas de cada atributo, elecciones limpias, inclusivas, competitivas y cargos públicos efectivos para saber que una elección es democrática desde la perspectiva de género? Bueno, para esto lo que hemos hecho, y como se puede ver en el manual, es hemos diseñado una serie de indicadores. Y esos indicadores lo que nos permite es valorar cada uno de los atributos que hemos señalado, pero más allá de que nos permita determinar si una elección es democrática desde la perspectiva de género, lo que nos permite es evidenciar las condiciones bajo las cuales se da la participación política de las mujeres. Esto es importante, ¿por qué? Porque una cosa, nosotros no vamos a emitir un juicio de valor diciendo que esta elección es más democrática que esta desde la perspectiva de género, pero lo que sí hacemos es que con base en el análisis de la información que tenemos, podemos decir que existen condiciones o no existen condiciones o hay una limitación en las condiciones que permitan la participación de las mujeres desde diferentes aristas, es decir, como candidatas, como votantes, como miembros o como parte de la autoridad electoral y como personas que tienen posiciones en diferentes instituciones del Estado. Esto es importante porque empezamos a darle una observación mucho más detallada, ¿no? Puede ser que haya elementos que a nivel de candidaturas estén avanzados, por ejemplo, si hay una existencia de unas cuotas, de una ley de cuotas fuerte en la cual hay unos mecanismos de alternancia y paridad fuertes que permiten y aseguran que hay un número importante, una masa crítica de mujeres como candidatas, y otro que haya, por ejemplo, altos niveles de subregistro que afectan directamente a las mujeres como votantes. Entonces, esas son las condiciones que valoramos más allá de efectivamente decir si una elección es democrática desde la perspectiva de género. Igualmente partimos de la premisa de que puede haber elecciones sin democracia, ¿verdad? Pero no hay democracia sin elecciones. Entonces la OEA por eso utiliza esta oportunidad, esta ventana de oportunidad de las MOEs para verificar esa existencia de condiciones. Y esa metodología que tenemos lo que nos permite básicamente es identificar las condiciones y poder valorarlas dentro del contexto que estamos observando. La tercera pregunta es: ¿cuál de los sistemas electorales recomienda OEA para mayor equidad? Y por un ejemplo, la persona dice, en mi provincia está, por ejemplo, la ley de cupo femenino. Y a pesar de que los candidatos a legisladores, por ejemplo, son el 50% hombres y el 50% mujeres de acuerdo al sistema electoral, los resultados arrojan finalmente un número mayor de legisladores hombres. Con respecto a esto, la OEA no hace una recomendación de que se tenga que establecer un sistema electoral sobre otro. Esa es una potestad propia de los países y de la manera como han llegado a unos acuerdos que les permiten tener un sistema en el que deciden cómo se traducen los votos en escaños. Entonces nosotros en ese sentido no hacemos recomendaciones en ese sentido. Lo que nos dice la experiencia que hemos tenido en la implementación de esta metodología es que, por ejemplo, cuando tenemos sistemas representativos, sistemas electorales representativos, se crean mayores oportunidades para que las mujeres lleguen a ser elegidas que en sistemas electorales mayoritarios. Y eso lo podemos ver un poco más claramente en la región en la comparación entre América Latina y el Caribe. En el Caribe la mayoría de los sistemas son de mayoría, son mayoritarios, mientras que en Latinoamérica son proporcionales. Y cuando uno mira los datos se puede dar cuenta que efectivamente en Latinoamérica hay mayor participación de las mujeres. Otro de los aspectos importantes a tener en cuenta es la magnitud de los distritos electorales. En algunos distritos la elección es uninominal, es decir, que se elige un solo candidato, mientras que en algunos la elección es plurinominal, se eligen varios candidatos. Esto se puede ver, por ejemplo, en el caso de las cámaras bajas o de las cámaras de representantes. Igualmente, en un sistema mayoritario, el magnitud de los distritos electorales tienden a ser uninominales, lo que hace que se concentre en la elección de una sola persona, que en la práctica lo que eso quiere decir es que a pesar de que se elige para un cargo legislativo, digamos para un congreso o para una asamblea, en la práctica son como elecciones uninominales, es decir, como si fuera una elección de alcalde o gobernador. Y la experiencia nos ha dicho que
a pesar de los avances que se han hecho en la elección de mujeres para órganos colegiados, para asambleas, para congresos, etcétera, queda un reto muy grande y un desafío muy importante en cómo permitir que haya mayor número de mujeres que lleguen a las candidaturas y a los puestos uninominales y ejecutivos, es decir, alcaldías, gobernaciones y presidencias. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Cuando el tamaño del distrito es mayor, generalmente habrá mayor número de personas que van a ser elegidas y por ende mayor posibilidades para las mujeres que puedan llegar a ser candidatas y por ende a ser elegidas. Y también el tipo de lista, ¿no? Puede ser una lista cerrada, una lista abierta, una lista con voto preferencial. Entonces, ese es el diseño, más allá de del sistema como tal, el diseño de ese sistema electoral va a determinar cuáles son las condiciones que permiten que más mujeres o no puedan llegar a ser elegidas. Específicamente en el caso de la situación puntual que plantea esta pregunta sobre la existencia de un cupo femenino, una ley de cuotas en el que existe la paridad en las candidaturas y dice que el resultado no se refleja. Y eso es importante porque hay que diferenciar lo que es si una cuota es de origen o es una cuota de resultado. Les voy a poner un ejemplo. En el caso ecuatoriano, en la elección que observamos en el 2013, se implementa la paridad por primera vez y en ese caso, a pesar de que las candidaturas fueron cercanas al 50, fue más o menos del 46% de las mujeres, el número de mujeres como elegidas no fue de paridad, fue menor. ¿Por qué? En ese caso lo que observamos fue que el 83% de las listas a la asamblea, por ejemplo, estaban encabezadas por hombres. Entonces, cuando los que llegan son los primeros de la lista, generalmente van a ser los hombres. Entonces, ahí empezamos a ver que no es solo la existencia de una medida afirmativa o una medida positiva lo que permite o da la oportunidad que más mujeres lleguen a los puestos de poder en la política, sino también es el diseño de ese mecanismo. Y eso lo vamos a ver un poco más adelante. También tiene que ver un poco el tema de la alternancia, ¿no? Hay normas sobre la alternancia, cuál ha sido la implementación de esa ley de cuotas. Y en el caso de que a veces hay una cuota mínima para la inscripción, pero que eso no se refleja en el resultado, otro ejemplo que les puedo dar es el caso de Perú. En el 2014 estuve implementando esta metodología en la elección municipal y lo que descubrimos es que efectivamente la ley establece que tiene que haber en la inscripción de candidaturas un mínimo de 30% de candidatas. El sistema, cuando se reciben las candidaturas por vía electrónica, rechaza la inscripción del partido si no se cumple. Entonces, en el momento de inscripción se cumple la ley como está establecido en el código, pero en el momento de la elección, como hay un proceso en el que puede haber impugnaciones, tachas de candidaturas, ese porcentaje puede disminuir. Entonces, al final del día, el votante, cuando va a realizar su voto, puede que lo haga sobre listados que tienen un porcentaje menor de mujeres como candidatas. ¿Esto qué tiene como resultado? Que en el caso peruano, al final el número de candidatas para los puestos legislativos a nivel municipal, regional y nacional, nivel municipal y regional, no alcanzaron a ser mayores al 30%. Entonces la cuota es del 30% como mínimo en candidaturas, pero no se refleja en el resultado final. La cuarta pregunta es, ¿la MODEA considera que implementar cuotas de género a través de instrumentos jurídicos es una verdadera herramienta de inclusión de la mujer en el espectro electoral? En ese sentido, sí, lo consideramos que es uno de los pasos fundamentales y debe ser el primer paso, ¿no? Que exista una normativa que regule y que permita que las condiciones que han llevado a que las mujeres no puedan competir en igualdad de condiciones pueda resarcirse a través de la legislación y de la ley. Y en ese sentido, las recomendaciones que hemos hecho van orientadas en ese sentido. Es importante también que reflexionemos sobre el tema de la cuota, porque es la que genera más ruido, ¿verdad? ¿Existe cuota, no existe cuota? Y pensamos que la cuota es la que nos soluciona todos los problemas en términos de participación política de las mujeres. Es uno de los componentes, es un componente importante, es fundamental, es el primer paso, pero no es exclusivo. Y eso lo tenemos que tener muy claro, porque a veces con llegar a la cuota pensamos que acaba el trabajo. No, ahí es donde empieza, porque después hay que empezar a identificar cómo debe implementarse esa cuota, si deben existir, por ejemplo, mecanismos de alternancia y de paridad, cómo deben operar. Y en ese sentido es bien importante hacer esa salvedad, ¿no?
Para ponerles un ejemplo, en el caso de las misiones que hemos tenido desde el 2009 hasta el 2015, alrededor de 40 recomendaciones se han hecho en temas de género, en 25 países de la región. Es decir, estamos observando esto de manera ampliada y en cada misión que hemos tenido existe una oportunidad de dar recomendaciones que permitan mejorar las condiciones bajo las cuales las mujeres participan en la política. En el caso de que en un contexto que observemos no haya una legislación en temas de género, no hay una cuota, la recomendación es que existe una ley de cuotas. En el caso de que haya una ley, se recomienda de que haya un mayor enfoque en evaluar y en valorar cómo operan en ese contexto y en la elección que observamos los mecanismos de alternancia y paridad. Igualmente, si existe un régimen de sanciones ante el incumplimiento de lo que establece la ley y cómo se aplica. Y en algunos casos las recomendaciones han ido hacia, debido a que se muestra una mejoría con la implementación de la cuota en años anteriores, se busca que se promueva la paridad como uno de los pasos fundamentales para permitir que haya igualdad en el acceso a las oportunidades tanto de hombres y de mujeres. Bueno, con esta pregunta terminamos la primera parte que tiene que ver con las preguntas en temas conceptuales. Ahora vamos a seguir con las preguntas que tienen que ver con la implementación. En ese sentido, la primera pregunta es, ¿qué se hace con toda la documentación recopilada según la herramienta 3.1 de nuestro manual de metodología de incorporación de la perspectiva de género, luego de finalizada la MOE? Estos documentos son los que denominan fuentes de información primaria. Sí, efectivamente, estos son los documentos que se denominan fuente de información primaria porque son los de mayor objetividad. Son los que si necesito ir a revisar alguna información, por ejemplo, el código electoral es algo que no va a requerir mayor interpretación que si, por ejemplo, viene de una entrevista en la cual se ponen sobre la palestra pública temas relacionados con la participación política de las mujeres. Entonces, eso se entiende. Y esta información es muy importante porque es la que se utiliza en la etapa previa del desplazamiento. Antes de que se haga el desplazamiento al país, el especialista de género recaba toda esta información y empieza a comprender cuáles son las reglas de juego dentro del contexto que va a ir a observar. Y esa es la información fundamental que se utiliza para la elaboración del primer informe, que es el informe preliminar, y que se entrega hacia el subjefe de la misión y hacia el resto del equipo antes de que la misión sea desplazada. La segunda pregunta es, en cuanto a la recolección de información en relación a la perspectiva de género y a los fines de completar los datos de los documentos soporte de las respuestas en la herramienta 3.3, que es el cuestionario larguísimo que encuentran de cuestionarios, reuniones y actores, ¿es aconsejable anticipar al invitado que asista con tal documentación o se le solicita en la misma reunión? Bueno, en la práctica, de ser posible, es bueno pedirles antes de la reunión que puedan llevar información que entreguen al especialista. Por ejemplo, si existe una secretaría de la mujer dentro del partido político, pedir información sobre los estatutos, miembros, si tienen cargos al interior, cómo se eligen. Entonces, esta información se puede solicitar. Y pues lo que hacemos generalmente es que tenemos una reunión, si sabemos y ya conocemos la contraparte, podemos pedirle por anticipado que lleve la información y si no, se solicita ahí mismo en la reunión y se le da seguimiento por teléfono y por correo para que haya constancia de que efectivamente esa información fue solicitada. Generalmente lo que sucede es que como especialistas en temas de género, en la misión, nos reunimos con partidos políticos, con las autoridades electorales, con la sociedad civil y la práctica general es que ellos llegan con mucha más información. Entonces, no hay necesariamente que ir a solicitarla, sino que de por sí están muy interesados en que la misión tenga mayores insumos de análisis. Y esto es muy importante porque en esa primera etapa que se hace remotamente, se encuentra alguna información en internet, pero es limitada, mientras que hay información de reportes, informes, libros, convenios que existen incluso entre diferentes actores en el país observado que pueden informar mejor a la misión y darle una perspectiva más informada sobre la situación actual y cómo puede contribuir de cara a la formulación de recomendaciones. La siguiente pregunta es, ¿quién completa el formulario general, herramienta 3.5 que se utiliza en la fase inicial? Y de los cuestionarios, las columnas fundamento y observación siempre deben rellenarse. Con respecto a quién completa el formulario, es responsabilidad del especialista de género. Y dentro de los cuestionarios, la columna fundamento y observación deben también llenarse y la idea es que en la columna de fundamento se ponga la fuente. Si yo, por ejemplo, hago referencia a la ley de cuotas, entonces digo, existe una ley de cuotas en el país, relleno.
Fundamento, artículo 25, capítulo 3 del Código Electoral del país X. Observación, para esta elección será la primera vez que la ley de cuotas se implementará en el país. Entonces, eso lo que permite es que en algún momento, si se requiere información concreta y concisa sobre la situación de, por ejemplo, en este caso, el ejemplo legislativa de la existencia de nuevas normas, se puede identificar fácilmente. Y si se necesita interpretar algo, se puede ir a la fuente o el fundamento que da origen a esa información. La siguiente pregunta es, para el análisis de la perspectiva de género, ¿se utilizan los medios, prensa, televisión o radio, seleccionados por el equipo de medios de comunicación? Bueno, creo que ustedes ya conocen que dentro del marco de una misión puede haber diferentes metodologías, incluida la misión, la metodología de medios de comunicación. Esa metodología no se implementa en todas las misiones, pero cuando se implementa lo que buscamos hacer es triangular la información entre lo que se recaba por parte del especialista de género y también lo que se recaba por parte del especialista en medios de comunicación. Esto, por ejemplo, lo hicimos en el caso de Ecuador y nos permitió en el 2013 y nos permitió evidenciar la participación o la ausencia de participación política de las mujeres, sobre todo en las candidaturas y en la aparición en medios. Entonces podíamos ver que aparecían muy poco en televisión, que tenían un poco más de cobertura en radio, que en la prensa era un poco mixto. Entonces nos permite hacer este tipo de cosas. Igualmente, en temas de la inclusión de los medios y el análisis de los medios, también lo hacemos y lo hacemos tomándolo como una fuente secundaria, ¿verdad? Y esto lo que nos ha permitido también es identificar temas que se han posicionado en la agenda que tienen que ver con la participación política de las mujeres. Les pongo un ejemplo. Para la elección del 2013 en Paraguay se presentó una situación específica que se impidió que una de las candidatas presidenciales, la única mujer, participara en uno de los debates. Entonces, al ver que este era un tema que se estaba discutiendo mucho antes de la elección, al hacer el seguimiento de los medios, la misión en ese momento pudo hacer un comunicado y decir que le parecía que era doblemente grave que no se hubiera, uno, incluido a todos los participantes dentro del debate y dos, que además de esto hubiera la única mujer candidata que no hubiera hecho parte de eso. Eso nos logra posicionar un tema de antemano y eso se permite básicamente por el análisis de medios de comunicación y el seguimiento que se hace previo a las misiones. La siguiente pregunta es, las fuentes de información y los datos que manejarán los miembros de la MOE para la evaluación de los mismos en el análisis sobre equidad de género, en el cuadro 3, ¿se tiene como base en todas las observaciones? Sí, básicamente lo que busca este cuadro es dar al especialista una guía de dónde debe encontrar información sobre el tema. Esto porque muchas veces, dependiendo del contexto del país, la información puede venir de diferentes fuentes y también porque pues, estamos hablando de sistemas políticos diferentes, como les decía, un poco en América Latina y el Caribe, y también porque buscamos que esta es una herramienta que no dependa de una persona, ¿no? Yo soy el especialista y solamente yo lo puedo, es cualquier persona que pueda leerlo y que esté interesado en el tema puede utilizarlo como una guía para hacer este tipo de trabajo. Hay una pregunta que me pareció interesante abordar en esta categoría de implementación que tiene que ver, que puede ser un poco también relacionada más con la siguiente categoría, que es de información o de ejemplos, y es que si en la metodología de género es posible observar techos de cristal, y si lo es, ¿cómo y en qué momento se observan? Este concepto de techos de cristal es que es aplicado un poco más al sector corporativo, al sector de los negocios, y lo que establece es que existe una barrera no visible que impide que las mujeres lleguen a acceder hacia puestos superiores de mando y de poder. Efectivamente, nosotros observamos este tipo de techos de cristal o de barreras que existen y esto se evidencia principalmente dentro de los partidos políticos, ¿no? Existe esta misconcepción, esta concepción errada de que a las mujeres no les interesa la política. Entonces, los partidos se escudan mucho en esto, no encontramos suficientes candidatas, las mujeres no están interesadas, no tienen tiempo, no están preparadas, todo este tipo de excusas para impedir garantizar que las mujeres puedan participar en la misma condición que los hombres. Y lo que observamos nosotros es que en los partidos políticos, generalmente la base, y si viéramos la conformación de un partido como una pirámide, en la parte baja, las mujeres hacen parte representativa, ¿no? Son las mujeres que hacen parte de la campaña, las que están repartiendo volantes, las que están participando como miembros de mesa, las que están participando como fiscales, las que están cuidando los votos.
Pero entre más vamos subiendo en la escala hacia posiciones de poder, menos mujeres vemos. Y eso se empieza a evidenciar al tema de secretarías, en términos de cargos elegidos dentro de un partido y a nivel de candidaturas. Entonces sí se observa un techo de cristal y digamos que lo observamos en dos momentos. Uno, de manera un poco para dar una primera mirada a la situación cuando se hace el informe preliminar y estamos entendiendo mejor cómo es el contexto del país específico del que vamos a observar, pero sobre todo cuando empezamos a reunirnos con los diferentes actores, especialmente con los partidos políticos, y empezamos a evidenciar esto. Empezamos a ver que tal vez hay una elección de ciertas personas para que hagan las veces de candidatos o de candidatas porque tienen vínculos con el partido, porque tienen la esposa, se vuelve un poco una selección que no corresponde al nivel de participación, y eso empezamos a evidenciarlo con las visitas de campo y específicamente durante la semana del desplazamiento que se implementa la misión. La siguiente pregunta es que si un dato que no se consigue, si es un dato que no se consigue porque no lo establece el país anfitrión, como por ejemplo el número y tipo de sanciones impuestas por el incumplimiento de cuotas o alternancias en la composición de las candidaturas, ¿cómo se considera? Una de las ventajas que nosotros tenemos con la implementación de este instrumento y de esta metodología es que la no información es información. La metodología nos permite visibilizar algunos de los temas que tal vez no se le habían ocurrido a otras personas, que no se ha hecho de manera sistemática. Entonces, si nosotros, por ejemplo, encontramos, en el caso de las sanciones, que es el ejemplo que utiliza esta persona, si nosotros podemos determinar que en el Código Electoral establecen sanciones por incumplimiento de la cuota, pero no hay un reglamento que determine cómo proceden esas sanciones, cuáles son las sanciones, o si existen pero nunca se han aplicado, el decir que existen pero que no se han aplicado es información, aunque no es información referente a lo que estamos buscando. Y eso permite posicionar el tema y generar conversación acerca del mismo. Entonces, es importante que cuando contamos con una herramienta como la que tenemos, que es este manual para la incorporación de la perspectiva de género, podemos contar con elementos que son verificables, robustos, medibles, que nos permiten tener un acercamiento diferente a la realidad. Es menos subjetivo, es mucho más objetivo, y esto pues le da mayor validez. La siguiente pregunta es, en el atributo de las elecciones limpias, ¿podría comentar si realmente la forma en que se recolecta la información permite determinar la variable? Presiones externas por cualquier tipo de violencia o manipulación. En ese sentido, me gustaría conocer qué tipo de mecanismos adicionales serían los ideales para aplicar para medir dicha variable. Bueno, primero sí nos ayuda porque tenemos el tema como una de las variables a analizar. Tenemos el tema de la violencia política, la violencia contra las mujeres, no solo como candidatas, también lo observamos el día de la elección. Y eso nos permite, como les decía, evaluar la participación política de las mujeres desde diferentes niveles. Entonces, no nos centramos solamente en uno, sino le damos integralidad a la observación. En el caso específico de qué otro tipo de mecanismos se pueden utilizar, les quiero comentar un poco el caso del Perú. ¿Por qué el Perú? Porque en el Perú están desde hace algunos meses trabajando específicamente en un proyecto de ley para regular el tema de la violencia política y la violencia contra las mujeres. Esto como consecuencia de hechos puntuales que se han demostrado de violencia contra candidatas, de violencia contra mujeres que ejercen cargos de elección, de violencia contra funcionarias. El poder conversar con los diferentes actores dentro del contexto peruano nos permitió empezar a entender mejor cuál es la realidad y adicionalmente ver que ya existen algún tipo de medidas que se han tomado desde la sociedad civil y desde las autoridades electorales para empezar a remediar esta situación. Entonces, a pesar de que la variable como tal de la metodología del manual no nos permite valorar eso o identificar eso, las reuniones sí lo hacen. Y ahí podemos entonces empezar a complementar la información. El punto de partida es tener un indicador que nos pone el tema dentro de la agenda de las reuniones y de la observación que se hace. Y las reuniones nos ayudan a profundizar y adquirir la información necesaria para poder hablar más del tema. En el caso peruano, por ejemplo, el tema a discutir más importante ahora es el concepto y el alcance. ¿Qué es violencia política? ¿Cómo se define? Y en ese sentido, la experiencia tanto boliviana como ecuatoriana pueden ser unos buenos elementos que les permita profundizar en eso. Pero el que exista ya una ley y que exista un proyecto de ley indica de que ya hay un interés marcado
y un entendimiento de que es una problemática que debe atenderse en el marco de la participación política, en este caso pues de las mujeres. La siguiente pregunta pregunta que si el equipo de especialistas de género deberá entregar un informe final con datos y hallazgos resultantes de la observación electoral con perspectiva de género, incluyendo recomendaciones específicas. ¿Y cuáles son las más usuales? Sí, efectivamente se entrega un informe final, como les comentaba anteriormente, entre el 2009 y 2015, alrededor de 40 recomendaciones en temas de género en los 25 países de la región fueron hechas, y entre todas las misiones, entre todas las recomendaciones que se hicieron entre el 2009 y el 2014, el 11% fueron de género, y estas ocuparon el tercer lugar en porcentaje de recomendaciones. Generalmente las recomendaciones más usuales van, uno, hacia el establecimiento de sistemas de leyes de cuotas en los países en los que no existen. Dos, hacia el mejoramiento o la inclusión de mecanismos de paridad y alternancia cuando ya existe una ley de cuota. Tres, el establecimiento de un régimen de sanciones cuando se viola la ley de cuota o cuando se violan los mecanismos de alternancia y paridad existentes. Cuatro, el destinar recursos para que las autoridades electorales puedan incorporar la perspectiva de género dentro de su trabajo. ¿Y esto cómo se traduce? Esto se traduce, por ejemplo, en que se puedan hacer materiales de capacitación que incorporen la perspectiva de género. Y cuando hablamos de incorporar la perspectiva de género, hablamos de que tengan en cuenta que las actividades que se van a desarrollar en el marco, por ejemplo, de la capacitación para miembros de mesa afectan de forma diferente a mujeres y a hombres. Si lo hacemos en una zona rural, en una zona urbana, quién cuida a los niños, quién trabaja, cuáles son los horarios. Entonces, el empezar a pensar de manera propositiva acerca de los factores que afectan la participación tanto de hombres y mujeres nos permite tener mayor inclusividad. Entonces, la autoridad electoral debe ser la voz cantante en ese sentido. Igualmente lo hacemos hacia los partidos políticos, como les explicaba antes, un poco para tratar de invertir esos techos, esa pirámide y romper un poco los techos de cristal que se observan, y un poco más de manera específica hablamos de recomendaciones sobre el uso de financiamiento público como un incentivo para que los partidos políticos incrementen el número de mujeres como candidatas. Igualmente, cuando ese financiamiento público se usa para la promoción de las campañas en medios de comunicación. Entonces es usar los recursos públicos como un incentivo y para canalizar una mayor participación de las mujeres en la política. La siguiente pregunta es, ¿cuáles son las medidas llevadas a cabo por la OEA para garantizar la seguridad de las mujeres que trabajan en las misiones? ¿Hay algún tipo de protección especial? En este caso no hay ningún tipo de medidas especiales para las mujeres. Las medidas de seguridad son para todos los miembros de la misión por igual, y básicamente lo que hacemos es que dependiendo del contexto donde estemos observando, se consideran los factores de riesgo y la experiencia de los miembros de la misión, pero no su sexo. Su sexo no es un determinante para esto. Hay misiones en las que enviamos, por ejemplo, observadores en grupos, en parejas, pero no es dependiendo más de las condiciones de seguridad y el contexto en el que observamos. ¿Cómo la OEA intenta garantizar la más grande participación de mujeres en los procesos electorales? Bueno, nosotros en ese sentido lo que hacemos es que el aspecto fundamental del trabajo de una misión de observación electoral es ofrecer recomendaciones. Y esas recomendaciones van orientadas hacia dar una luz, hacia establecer información que le permita a la autoridad electoral y al país que está observando comprender de mejor manera cuáles son aspectos que desde afuera se vienen a establecer como importantes de atender dentro del contexto observado. Es muy importante el poder visibilizar. Hay algunas veces que hay temas que son importantes, pero que no hacen parte de la agenda política del país o que no están en parte de la agenda de los medios, pero que la OEA permite, a través de sus recomendaciones, poner en la palestra pública, permite poner en la agenda política del país, canalizando un poco lo que se viene recogiendo con los diferentes actores, con los partidos, con la sociedad civil. Entonces se convierte también de alguna forma en una herramienta de incidencia política para que los actores que están en el día a día haciendo ese trabajo puedan contar con ella y utilizarla para llevar a cabo las actividades y las acciones que les permitan mover el tema específico sobre el cual se está haciendo énfasis. La siguiente pregunta es sobre si hay diferencias salariales entre los observadores de diferentes géneros. Bueno, aquí creo que la
como les decía antes, no sería diferentes géneros, sino de diferentes sexos. Si hay diferencia entre el salariales entre los observadores hombres y mujeres. En el caso de los observadores de la OEA, ellos no reciben un pago, reciben un per diem, unos viáticos por el participar como observadores, y no existe una diferencia entre hombres y mujeres observadores. Las diferencias que pueden existir es entre cargos, es decir, un coordinador tiene un per diem diferente a un observador, pero no tiene que ver con el sexo de la persona. Bueno, finalmente vamos a hablar de la última categoría, que tiene que ver con información adicional y ejemplos. Voy a empezar con la primera pregunta, que dice: ¿la proporción buscada en las misiones de observación electoral entre hombres y mujeres es la mitad o depende de los atributos técnicos? Generalmente, y esto ha sido muy interesante de observar a través del tiempo, es que en la medida en que nosotros dentro de la OEA hemos empezado a interiorizar el tema de la participación política de las mujeres, ha habido mayor sensibilidad. Y esa sensibilidad no se refiere a los sentimientos, se refiere a la sensibilización sobre el tema, ¿no? Entonces, por ejemplo, para determinar el número de observadores que se llevan a una misión, generalmente se busca que haya una participación paritaria. Paritaria dentro de no solo los observadores, sino los coordinadores, el grupo base, el jefe y la subjefatura. Es decir, estamos tratando de incorporar lo que estamos pidiendo a los países que incorporen a través de la implementación de esta metodología. Y creo que hemos hecho un trabajo y hemos avanzado bastante en ese tema, y eso se puede observar en las listas de observadores que pueden ver en cada una de las misiones. Si ustedes acceden a la página del DECO, pueden ver ahí en la base de datos la información sobre quiénes participan, cuántos son, y pueden darse cuenta que la tendencia es que haya paridad en la participación de personas dentro de una misión de observación electoral. La siguiente pregunta es: en el tema de género, ¿ustedes hacen comparaciones de cómo han avanzado algunos países en particular con respecto a la participación de la mujer y en qué país puede servir de ejemplo? Bueno, nosotros no hacemos comparaciones como tal, pero sí damos seguimiento a los países con base en lo que hemos venido observando. Es importante tener en cuenta que las observaciones de las misiones de observación electoral son momentos muy puntuales dentro de la vida político-democrática de un país, ¿verdad? Entonces, nosotros nos concentramos específicamente en esos periodos, aunque damos seguimiento a temas específicos en momentos no electorales. Y esto lo podemos ver, el avance lo hemos podido evidenciar en países donde hemos observado y hemos implementado la metodología de género en diferentes momentos. Y este es el caso del Paraguay. La misión del 2010 contó con uno de los primeros pilotos de la metodología de género, en la cual se puede hacer una valoración que nos sirve como línea de base para que cuando en la misión del 2014 pudiéramos ver el avance que se ha logrado. Y en el caso paraguayo es impresionante porque han avanzado al punto tal que ahora tienen una unidad de género que trabaja con más personas, que tienen un poco más de recursos, y si ustedes consultan la página del Tribunal Paraguayo pueden ver que hay reportes en los cuales ya se hace evidente en la información que saca el Tribunal la perspectiva de género, y están teniendo en cuenta un enfoque de equidad para poder mostrar el trabajo y también para mostrar cómo es la participación de hombres y mujeres. Y eso es muy valioso. Entonces, a pesar de que no somos un trabajo comparativo regional, sí podemos hacer comparaciones con base en lo que hemos venido observando. La siguiente pregunta es: ¿en la aplicación de la cuota de género se da para todos los países? En caso contrario, ¿qué países aplican cuota de género en sus listas de candidatos? Bueno, esta no se da en todos los países. La primera diferencia que tendríamos que hacer es, por un lado, Latinoamérica y por otro lado el Caribe. En el caso caribeño solo existe una cuota de género en Guyana. En el caso latinoamericano son más los países que tienen una cuota de género que los que no la tienen. Para ponerles algún ejemplo, en Panamá, Chile y Guatemala no existe una cuota de género, y Colombia la empezó a implementar hasta las elecciones pasadas. Entonces, la generalidad es que existe algún tipo de mecanismo legal que busque resarcir estas condiciones históricas que han impedido que las mujeres participen en política en igualdad de condiciones, pero todavía hay países que no la incluyen. Eso también es un debate bien interesante al interior de los países, porque hay siempre diferentes puntos de vista acerca de por qué una ley tiene que entrar a generar una discriminación positiva. Y eso es uno de los debates que en algunos países apenas se está dando, mientras que en otros, por ejemplo en el caso de Argentina, se dio hace 25 años y ahorita están en un momento diferente sobre cómo participan las mujeres en política. La siguiente pregunta es: ¿se ha notado mejoría de equidad en los estados en los que se han realizado misiones de observación y tras informes sobre género?
es un poco mixto. En algunos casos sí, en otros no. La misión hace recomendaciones sobre el tema de género y lo que nosotros de cierta forma damos es una valoración de lo que hemos podido observar y eso se tiene que convertir en una herramienta de incidencia política para los actores dentro del país. Nosotros como OEA, en el marco de las misiones, se los decía al inicio, hay que entender los límites del alcance de lo que se puede hacer. Entonces, el alcance de nosotros en este momento llega de cierta forma hasta hacer las recomendaciones y en algunos casos, si esas recomendaciones pueden llegar a traducirse en proyectos de cooperación técnica específicos, lo hacemos. En diferentes temas lo hemos hecho, en temas de, por ejemplo, organización electoral, en temas de tecnología electoral se ha hecho, en el caso de género aún no se ha hecho, pero estamos trabajando para generar proyectos que permitan dar respuesta y acompañar a los países en tiempos no electorales para poder, materializar, para poder operacionalizar las recomendaciones en actividades y en proyectos concretos. La siguiente pregunta es, ¿se tiene contemplada incluir alguna metodología que considere no solamente la equidad de género, sino también de personas con capacidades diferentes, pero en condiciones de emitir su voto, de conformidad con la legislación de cada país? Sí, como les comentaba al principio, este es uno de los elementos que nosotros entendemos vital dentro de la profundización de la participación política tanto de hombres como de mujeres. Les comentaba que por un lado ya se está trabajando en el perfil de proyecto para una metodología que pueda permitir la valoración de la participación política de personas con discapacidades y hay otra metodología que ya se ha implementado a modo de piloto en Bolivia, Perú, Colombia y Panamá, que es la metodología para observar la participación política de afrodescendientes e indígenas y población indígena. Entonces, digamos que esto lo que nos va a permitir es tener una valoración de la situación de participación política de las mujeres muchísimo más detallada. Para ponerles un ejemplo, si hoy estamos hablando que la participación política de las mujeres es limitada en un contexto, gracias a la metodología que les mencioné de participación política de comunidades afrodescendientes y población indígena, vamos a poder determinar en algún contexto si esos elementos que impiden la participación de las mujeres son más graves para mujeres indígenas o para mujeres afrodescendientes. Entonces nos permite refinar un poco el análisis, pero también nos va a permitir ser mucho más precisos y con eso esperamos que podamos contribuir de una mejor forma con mayores elementos de análisis para que se puedan tomar las medidas necesarias que permitan eliminar esas barreras y permitir la participación política de hombres y mujeres, pero sobre todo en el caso que hablamos de las mujeres en igualdad de condiciones. La siguiente pregunta es, ¿cómo se podría fomentar el aumento de la participación política de la mujer, tomando en cuenta la baja representación femenina en los instrumentos de poder político? Bueno, primero en este aspecto yo quisiera hacer un matiz, darle un poco de matiz a la pregunta, porque creo que el tema de la baja representación es relativo. Si nosotros miramos a nivel global, América Latina es la segunda región del mundo en el que las mujeres participan. Entonces, lo de bajo o alto puede interpretarse más desde una perspectiva de los cargos, pero para darles algunos datos, del top 20 de países donde hay mayor participación de las mujeres, Latinoamérica tiene 4 países. Está Nicaragua, esto es en órganos legislativos. Nicaragua con un 40.2%, Costa Rica con un 38.6%, Argentina con un 37.4% y México con un 36.8%. En donde hay bajísima representación de las mujeres es en los cargos ejecutivos uninominales, presidentes, gobernadores, alcaldes. Y en muchos de estos casos es una consecuencia de que no existe una ley de cuotas. Entonces, es importante valorarlo desde esa perspectiva porque ya cuando hablamos de baja participación hay que mirar en qué instancia, si estamos hablando del legislativo o si estamos hablando del ejecutivo. La siguiente pregunta es, ¿en qué cambiarían los miembros de las mesas de votación, como así también la fiscalización del proceso de votación de acuerdo a los géneros? Otra vez, es al sexo, no a los géneros, si lo que se necesita son personas capacitadas y comprometidas con esta función. Es una pregunta muy interesante y muy válida. Nosotros, en la experiencia que tenemos observado en la región, más o menos alrededor del 55% de los miembros de mesa son mujeres. Y el porcentaje de fiscalizadores debe estar alrededor del 50-55%. Y digamos lo que, en ese sentido, lo que tratamos de mostrar es que evidenciamos con datos duros que
esa concepción errónea de que las mujeres no participan en política y no les interesa no es cierta. En países donde los miembros de mesa son elegidos o puestos por los partidos, las mujeres están ahí fiscalizando y observando. Entonces eso nos permite evidenciar y mostrar que ese argumento es un argumento débil, pero no desde la perspectiva de nosotros lo vemos en 5 mesas, no, lo estamos viendo de una forma sistemática a través de un muestreo que nos permite hablar con certeza de este tipo de situaciones. Creo que tenemos algunas preguntas que vienen a través del chat y quisiera aprovechar pues para dar las gracias por esto. Tenemos creo que son 10 minutos, me quedan algunas preguntas pendientes, pero quiero darle respuesta a estas 3 que tenemos acá y vamos a darle tiempo a ver si logramos hacer las otras. Dice, cuando se habla hoy de perspectiva de género, la OEA vela por la participación de hombres y mujeres transgénero en las elecciones de los Estados americanos. Esta pregunta la quiero ligar con otra pregunta que nos hicieron sobre el tema LGTBI. Y me parece muy al hogar. Quiero decirles que nosotros creamos ese instrumento hace más o menos 5 años y que tiene limitaciones. Entonces, una de esas limitaciones que estamos nosotros ahora identificando es que estas, tanto la perspectiva de mujeres y hombres transgénero como de una forma un poco más amplia LGTBI, no están siendo observadas de manera sistemática a través de la metodología. Nosotros sí lo vemos. En los países vamos, nos reunimos con la sociedad civil, escuchamos y hablamos con muchas de las organizaciones LGTBI, e infortunadamente, el instrumento que tenemos hoy no nos permite hacer la valoración que hacemos con la participación política de las mujeres. Es un reto pendiente, es un desafío, y yo estoy seguro que nosotros estaremos comprometidos en los próximos años a empezar a incorporar también esa perspectiva porque es muy importante y hay que darle el valor que merece. La siguiente pregunta es, ¿cómo lograr un equilibrio entre la universalidad de los derechos y las particularidades identitarias, subjetivas y socioculturales de los grupos de las mujeres en situación de pobreza? Exclusión, teniendo en cuenta que el 70% de los pobres son mujeres, constituyen el 80% de los refugiados y las 2/3 partes de analfabetos del mundo. Creo que ese es uno de los elementos que la metodología nos permite visibilizar desde la perspectiva de participación política. Muchas veces tenemos indicadores como los que menciona aquí Viviana, relacionados con exclusión, pobreza, pero a veces no tenemos esos datos con participación política. Entonces lo que nosotros queremos a través de las misiones es generar ese cúmulo de conocimiento también desde una voz que de cierta forma tiene una autoridad, porque es una legitimidad, porque está siendo invitada a observar un proceso y que lo hace de una manera seria a través de una metodología que existe y que es verificable y valorada. Entonces, digamos que el equilibrio desde nuestra perspectiva en este momento parte específicamente del poder visibilizar esto, de que en participación política a veces existen datos que están generados por diferentes actores, pero tal vez cuando la OEA hace un trabajo de la seriedad que hacemos con el tema de género y con los otros temas, y eso permite canalizar un poco las preocupaciones de los otros actores, pues se constituye en mayor momentum, se genera más ruido y sobre todo se genera una multiplicidad de fuentes de información que pueden servir para respaldar, por ejemplo, una acción específica que se esté dando para cambiar una ley, para introducir un mecanismo legal diferente o para que se implemente y se aplique la ley como corresponde. La última pregunta que tengo de las hechas por el chat es que haya cuota de un porcentaje de mínimo como mujeres no sería discriminatorio para los hombres, ya que si son todas iguales los hombres no tendrían lugar. Este es un argumento que se ha hecho no solo en el tema de elección de participación política de las mujeres, también se hace en el tema corporativo en las empresas, en por qué tiene que haber un porcentaje de mujeres en la junta directiva y no. Es importante reconocer cuáles son las condiciones históricas, sociales, socioeconómicas y políticas que llevan a que haya una discriminación sistemática de un grupo social frente a otro. Entonces, para muchos de los países en América Latina y en el Caribe, la obtención del sufragio para las mujeres ha sido una de las reivindicaciones más importantes de la lucha feminista. Y esto porque por muchos años a las mujeres no se les dio el mismo derecho de participar como votantes. Entonces, las cuotas lo que buscan es resarcir el daño que se ha hecho por una discriminación a un grupo específico. En el caso de los hombres, creo que en el caso de participación política no es discriminativo. Lo que busca es reivindicar la violación de unos derechos que se ha hecho a través del tiempo y que la legislación viene a regular y a normar. ¿Cómo estamos de tiempo? 5 minuticos. Bueno, tengo 4 preguntas más, las voy a tratar de responder. Una de las preguntas es de las anteriores, de las que teníamos de los que nos enviaron durante la semana. En la práctica, ¿de qué ha servido las observaciones que la MOE ha hecho
en temas de equidad de género entre los procesos electorales que ha participado. Bueno, un poco, ya los hemos mencionado, pero los quiero reiterar: dar instrumentos de incidencia política a los actores del país donde se observa, posicionar el tema en la agenda política, recoger información para entender mejor cuáles son los desafíos, pero también cuáles son las buenas prácticas. Hay países que tienen prácticas muy buenas y que es importante exaltarlas para que puedan servir de referencia para otros países que están lidiando con desafíos similares. Y sobre todo sensibilizar, ¿no? A veces pensamos que es uno de los temas olvidados, pero que es muy importante, y es hacer que las personas tengan mayor conciencia acerca de que las situaciones que impiden que la mujer participe en igualdad de condiciones prevalecen, y que de cierta forma son sistemáticas porque son promovidas por las instituciones del Estado. Entonces la sensibilización es muy importante. Sobre las acciones afirmativas en los mecanismos de postulación de candidatos, además de establecimiento de cuotas de participación que se usan en nuestras latitudes, ¿qué otras medidas se puede aplicar para garantizar ese acceso político? Bueno, en América Latina principalmente son el sistema de cuotas, pero también existen los asientos reservados, que se dan más en Asia y en el sudeste asiático, y las cuotas por origen étnico. Eso es muy común en India, por ejemplo, para garantizar que las diferentes castas puedan tener un acceso a los órganos representativos del poder. Otra pregunta: ¿podría determinar qué elementos debería tener las políticas y programas públicos que promuevan el voto desde la perspectiva de género? ¿Existe algún ejemplo de algún país que conozca que lo haya ejecutado con resultados para comentar? Quisiera, en términos de países, yo les recomiendo que puedan indagar sobre las experiencias de Ecuador, México y Costa Rica, que han avanzado sustancialmente en este tema. El caso nicaragüense también es interesante porque ha llevado a que haya paridad en la presentación de candidaturas, y está muy cerca de tener paridad en el resultado, en las candidatas electas. Y esto se da, digamos, de diferentes formas. Muchas veces dentro de las misiones, cuando nosotros llevamos la atención, por ejemplo, en el caso que les comentaba de Paraguay, sobre la exclusión de una mujer, la única mujer candidata a la presidencia del debate presidencial, en el que podemos hablar de esos temas y digamos, sentar una posición sobre esta situación, pero también lo hacemos a través de acciones como, por ejemplo, el INE, que es el Instituto Nacional Electoral de México, nos pidió que les ayudásemos a incorporar la perspectiva de género dentro de sus manuales de capacitación a miembros de mesa. Entonces, nosotros recibimos la documentación y tratamos de dar nuestro input acerca del tema para poder asegurarnos de que ciertas de las condiciones que afectan a mujeres de forma diferente puedan ser tenidas en cuenta. Perfecto. Nos quedan una pregunta, solamente nos queda, y es: en relación al acoso político, que ya lo hemos hablado antes, contra las mujeres electas, me gustaría saber cuáles son los principales tipos de denuncia que ustedes recogen sobre esta materia. En la práctica lo hacemos de dos maneras, y les voy a hablar del caso peruano porque es muy diciente y es uno de los casos recientes que hemos observado. Por un lado, los observadores el día de la elección tienen unos formularios de denuncia que ellos pueden dar a la gente si la gente quiere hacer algún tipo de denuncia. Nosotros también observamos durante el día de la elección si se presenta algún tipo de violencia dirigida específicamente a las mujeres, o si se observan prácticas como el voto asistido o el voto familiar. Del otro lado, cuando hablamos por ejemplo, con actores de la sociedad civil y con las autoridades electorales, digamos que aún es muy incipiente el desarrollo de mecanismos formales que permitan la denuncia. Algunas veces no se tratan dentro de la esfera electoral, sino dentro de la esfera civil, o es un tema que se judicializa. Entonces depende mucho del arreglo institucional y de los mecanismos que existan para poder hacer ese tipo de denuncias. En el caso peruano había denuncias de tipo civil, había denuncias de tipo administrativo, y creo que variaba un poco el tratamiento que se le daban dependiendo de la gravedad del caso y el tipo de situación que se presentara. Entonces, digamos que eso corresponde un poco también a específicamente el contexto y cuáles son los arreglos institucionales que existen en este, por ejemplo, caso específico de la violencia política y el acoso político, para poder hacer la denuncia. O si no existen, pues poder empezar a visibilizarlo como una de las falencias que la ley tiene. De nuestra parte, creo que no tenemos más preguntas. Les agradecemos muchísimo por su tiempo, las preguntas fueron muy interesantes. Les pido que cualquier pregunta adicional que tengan, mi correo es jmolano@oas.org, estaré en la mayor disposición de darles una respuesta. Les deseo muchos éxitos y gracias de nuevo por su participación.